Díaz-Canel sin solución para los problemas de Cuba. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. El títere castrista ha admitido sin querer que tanto el Partido Comunista como el gobierno están de más en Cuba, después de que Díaz-Canel lanzara a sus seguidores comunistas contra el pueblo desarmado, valiente y tan necesitado de todo, y también a la policía, a las fuerzas de élites del MININ y al MINFAR, y ordenara la suspensión del Internet con el fin de parar por ahora las manifestaciones contra la dictadura. Hizo un llamado casi lloriqueando a parar el odio. Dijo que no se apropie del alma cubana. Pues sí, señor, la situación es compleja, muy compleja, y además retadora. Si usted tuviera agallas, convocaría un plebiscito y sabría de una vez por todas que el pueblo no quiere más comunismo. Da pena cuando dice que es retadora la situación para el gobierno, al que exige capacidad para enfrentar la supuesta difamación y la campaña mediática contra su régimen. Capacidad se refiere a los tanques y boinas negras equipados que se han dejado ver desde el 11 de julio reprimiendo al pueblo cubano. Con el bloqueo y sin el bloqueo, usted sabe perfectamente que el pueblo ha vivido una cruel política que comenzó hace más de medio siglo, con más de 6.000 cubanos fusilados, 15.000 prisioneros políticos a lo largo de los años de condena, y una emigración forzada con miles de muertos en el mar, entre otros grandes males. Da risa que usted apele a salvarse a los 5 candidatos vacunales cubanos, como si se tratara de un éxito real que le debemos a Fidel Castro, y da pena que a estas alturas llame las manifestaciones de los inconformes del pueblo una participación anexionista o opuesta a la revolución. Es lo que más le duele a usted y a los suyos, que son opuestas a esa revolución fracasada que utiliza fuerzas bélicas para imponerse. ¿Quiere más? ¿Realmente cree usted que se trata de eslabones perdidos que se deben atender cuando todo un pueblo sufre la misma situación, excepto la clase privilegiada de los dirigentes políticos que reciben ayuda especial de alimentos cada semana? Inmerso en un laberinto por su cargo, usted habla de reeducar a las personas apresadas por manifestarse públicamente y pacíficamente contra su régimen, como si los centros penitenciarios, que conocemos muy bien, pudieran reeducar a alguien. No, señor, se equivoca. Cuando salga de prisión, regresarán a sus barrios vulnerables, a sus casas deterioradas a punto de caerse, al hambre, a las insatisfacciones, porque usted ya lo dijo, no tenemos solución para los problemas. Quiso decir entonces que tanto el partido como el gobierno están de más en Cuba. Siguiendo con las noticias, Díaz-Canel, ¿quiénes son los confundidos? Los confundidos son esa minoría de ancianos en una época arcaica que no tiene acceso al Internet. Los confundidos son los que por miedo a perder sus trabajos se quedan callados aún sabiendo que no tienen la razón. Despertó Cuba, un suceso que se ha visto opacado por los medios difusivos de prensa, un suceso que ante los ojos de miles de cubanos fue realmente esperado con ansias. Se expone que se produjeron actos vandálicos según los medios de difusión masiva del gobierno, pero yo no los vi, así que yo, como espectador, no presencié un pueblo atacando tiendas, como se mencionó. Yo no vi un pueblo arrojando piedras, ni siquiera tenían palos en manos. Solo se vio un pueblo con corazón, reclamando libertad, reclamando liberación, levantando la voz con dignidad y valentía, aun cuando tenían a la policía represora a su alrededor. Dictador Díaz-Canel, sus antecesores en el poder no se comparan en nada con usted, y luego de eso se toma el atrevimiento de enfrentar al pueblo contra el pueblo, a los verdaderamente confundidos contra los que no lo están. Alma de años ya están acostumbrados a callar. Usted se expuso ante su pueblo de forma inconsciente con su discurso absurdo. Bueno, más bien no absurdo, porque ya los que tienen 2 dedos de frente se han dado cuenta que usted, con sus propias palabras, reconoció que usted es un tirano. No podrá limpiar su imagen ante el mundo para que la ONU no actúe en contra de su dictadura inhumana y sangrienta. Sí, sangrienta, porque ya en el poco tiempo que lleva de su mandato ha hecho más daño que sus antecesores. Díaz-Canel, usted no tiene el apoyo del pueblo en su ardua labor y empeño por aplacar las protestas de toda una nación en su contra. Usted habla de los confundidos. Con su permiso, los confundidos son la minoría de los ancianos de una época arcaica que no tienen el acceso a Internet. Los confundidos son esos que por miedo a perder sus trabajos se quedan callados, aun sabiendo que tienen la razón. Los confundidos
son aquellos que tienen padres ancianos y que creen en una revolución fallida. Es un discurso carente de veracidad y legitimidad, que además condena la palabra de todo un pueblo clamando un cambio y libertad de expresión, sin temor a que lo citen en su hogar y le hagan actos de repudio los enviados a los cuales se les amenaza con perder sus trabajos si no obedecen. Los ojos del mundo están sobre Cuba hoy. Me parece que usted debería adornar mejor sus discursos. Lo que sus antecesores llevan décadas enmascarando, usted con sus propias palabras lo ha desenmascarado, con su discurso incitando al pueblo contra el pueblo, cosa que no va a pasar jamás. Debería cambiar a sus consejeros personales, porque los que le redactan sus discursos son unos verdaderos confundidos, como usted dice. Díaz-Canel, incitando al pueblo a un enfrentamiento civil para defender su dictadura a cualquier costo. Eso lo sabemos los cubanos que estamos dentro y fuera de Cuba. Los cubanos que soñamos con ver próspero a nuestro país, y no contiendas en las que hay de todo lo que uno no se puede imaginar de comida, en una moneda que no es la moneda del país, un país que en este mismo momento está siendo mantenido a costa de esas tiendas en moneda extranjera. Siga dividiendo al pueblo, así comenzó usted mismo el principio del fin de su dictadura militar y sangrienta, que ya en apenas unos días lleva más de 500 desaparecidos e incomunicados de sus familias y amigos, simplemente por manifestarse pacíficamente en las calles de su tierra natal donde ellos nacieron. Los años de grave escasez de alimentos, medicinas y otras necesidades, junto a una oleada de contagios de COVID-19, fue el factor acelerante, pero no el factor determinante para las protestas. El levantamiento no ha sido por las penurias. Este levantamiento demostró que los cubanos ya no creen que las miserias que padecen sean resultado de las sanciones económicas de Estados Unidos, sino el resultado del sistema económico improductivo impuesto por sus propios dirigentes. La sublevación Patria y Vida muestra que los cubanos conocen que es la falta de libertad la que conduce al atolladero. Ahora tendrán que decidir entre huir, protestar o someterse. Como hemos visto en Cuba, hasta en los regímenes más represivos, siempre hay cierta lealtad de gobiernos. Es necesario al menos un mínimo de aceptación para mantener la capacidad operativa de instituciones tales como las Fuerzas Armadas, para que los que no son leales al régimen solo les quede huir o protestar, opciones mutuamente excluyentes. Ahora, la nueva generación de cubanos valientes y patriotas ha encontrado su voz en Cuba. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudaría mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse, nos vemos en el siguiente informe.